Todavía me dan escalofríos recordar lo que vi aquella madrugada en el rancho de mi abuelo, porque hasta la fecha no estoy seguro de que esa cosa haya dejado de rondar ahí. Mi abuelo era un hombre de campo, de esos que prácticamente nacen trabajando entre animales, milpas y tierra mojada. Vivía en un rancho alejado de todo, sin vecinos cerca, sin carreteras, y en ese tiempo ni siquiera había luz eléctrica. Cuando mis papás tuvieron que irse por una temporada, me dejaron con él. Yo era apenas un niño, y aunque me encantaba estar en el rancho, había algo ahí que nunca terminaba de sentirse normal. El lugar era enorme. Frente a la casa se extendía una milpa larguísima, tan grande que de noche parecía un mar negro moviéndose con el viento. Todos los días ayudaba a mi abuelo con los animales, pero había algo que siempre me parecía extraño. Sin importar lo que estuviera haciendo, antes de las 7 de la noche mi abuelo empezaba a apresurarse. Metía el ganado rápido, cerraba puertas, revisaba ventanas, y apenas oscurecía me decía lo mismo: métete a la casa y no salgas por ningún motivo. Nunca me explicaba por qué, pero la forma en que lo decía hacía que uno obedeciera, porque no sonaba como consejo, sonaba como advertencia. Yo notaba algo raro en él: miedo, un miedo silencioso, como si estuviera esperando que algo apareciera cuando cayera la noche. Y lo peor era el ambiente, porque después de las 7, el rancho se quedaba completamente callado, demasiado callado. No se escuchaban grillos, ni perros, ni animales, solo el viento moviendo la milpa, y a veces, muy lejos, algo que sonaba como pasos corriendo entre las plantas. Yo intentaba no pensar en eso, hasta que aquella madrugada, recuerdo perfectamente la fecha, 13 de mayo, nos íbamos a ir temprano hacia Otatitlán, Veracruz, para reencontrarme con mis papás y otros familiares. Mi abuelo quería salir antes de que amaneciera. Eran como las 2:30 de la mañana cuando empezamos a cargar las maletas en la camioneta. Pero esa noche, él estaba diferente, más nervioso. Miraba constantemente hacia la milpa, como si estuviera vigilando algo. Nos subimos a la camioneta y cuando giró la llave, no encendió. Intentó otra vez, nada. Y fue justo ahí cuando el ambiente cambió. Se sintió pesado, frío, como si el aire de pronto se hubiera vuelto más denso. Entonces escuchamos algo dentro de la milpa. Primero fue el movimiento. Las plantas empezaron a sacudirse, como si algo enorme estuviera avanzando entre ellas. Después vino el sonido, una especie de gruñido mezclado con algo que parecía una risa. No era un animal normal. Hasta la fecha sigo sin poder describirlo bien. Sentí como el cuerpo se me heló completo, pero lo más aterrador fue ver la reacción de mi abuelo, porque él no se sorprendió. Al contrario, actuó como alguien que ya había vivido eso antes. Metió la mano debajo de la camisa y sacó un crucifijo. Luego me puso un ojo de venado en la muñeca y me dijo algo que jamás olvidé: si no sabes rezar, aquí vas a aprender. Yo estaba temblando, pero mi abuelo no. Él solo miraba fijamente hacia la milpa, como esperando que aquella cosa saliera. Entonces comenzó a rezar, la Magnífica, el Padre Nuestro, y yo repetía como podía, con la voz quebrada. Mientras rezábamos, aquella cosa empezó a escucharse peor, porque ya no solo gruñía, ahora gritaba, como si estuviera sufriendo, como si algo la estuviera quemando. Los sonidos venían cada vez más cerca, las plantas se doblaban, algo enorme se movía ahí adentro.
Mi abuelo me decía, no voltees, pase lo que pase, no voltees. Pero fui un niño curioso y levanté la mirada. Todavía quisiera no haberlo hecho. Entre la milpa vi una figura parada, altísima, casi de 2 metros. Tenía forma de persona, pero al mismo tiempo parecía un perro enorme. Los brazos demasiado largos, la espalda torcida y unos ojos que reflejaban la oscuridad de una forma horrible. No corría como animal, ni caminaba como humano. Era algo intermedio, algo que no debería existir. La criatura soltó un gruñido espantoso y luego dio un salto enorme hacia una zanja. Después desapareció corriendo entre la milpa. Todo quedó en silencio. Uno de esos silencios que hacen sentir peor las cosas. Esa noche mi abuelo nunca habló del tema. Solo manejó hasta salir del rancho. Años después, cuando crecí, mi familia me contó que mi abuelo tenía el don de ver cosas y que según ellos, mi hermano y yo también nacimos con eso. Ahí entendí por qué nunca nos dejaba salir después de las 7, porque él sabía perfectamente qué era lo que caminaba entre la milpa cuando caía la noche. Y sinceramente, después de lo que vi, hay noches en las que todavía siento que algo me observa desde los sembradíos.